que hasta ahora sos una de las mejores. Quiero que me cuentes qué está sucediendo con el tema de las viviendas. El tema de las viviendas, porque realmente acá en la Argentina eso no se da, que en el mismo lugar lujoso puedan estar la gente que tiene mucho dinero. ¿Y qué son las viviendas públicas? O sea, vos me dijiste, estuve escuchando, que los que podían acceder a la vivienda pública eran aquellos que se anotaban en una lista. ¿Qué requisitos tenían que tener para poder estar en el mismo lugar que está la gente adinerada, ¿no? Ahora en Argentina hay elecciones, ¿no? Para mí es importante que los arquitectos dicen que es importante para los sitios. Para los sitios es necesario que los políticos tienen la responsabilidad de la ciudad. Y la responsabilidad es que hay viviendas para la gente que vive acá, que no tiene tanto dinero, pero quieren vivir en la ciudad. Pero ¿y qué pasa? ¿Cómo es, por ejemplo, uno se tiene que anotar y el gobierno cómo te elige para que vos estés en el lugar donde la gente paga mucho más? Esa gente no paga. Sí. No paga. No pagan ahora. Pero para mí es interesante que hay gente que pueden estar juntos para hacer casas o viviendas como colectivos. Este es interesante, por ejemplo, el arquitecto de Chile, Alejandro Aravena, sí. Él hace y él puede hacerlo. Por eso es interesante para mí en Dinamarca que él lo hace acá en Sudamérica y él puede hacerlo. Para mí es interesante que yo pueda hacer viviendas para gente ordinaria en Dinamarca, porque yo tengo un gobierno que pueda ayudarme con esto. Pero es interesante que... Pero te hago una consulta. Yo estuve escuchando que un 20%, es un 20% en cada barrio que debe ser vivienda pública. Y esa gente no paga nada, no paga alquiler, nada. Ellos pagan alquiler, pero es un alquiler que no coste tanto. Es bajo, no es el normal alquiler que una casa que normalmente, por eso es diferente. ¿Y cómo se elige a la gente que va a vivir en esos lugares? ¿Cómo se está en una lista de espera? ¿Y cómo se elige a la gente que va a vivir en esos lugares? Normalmente gente escriba en esta lista en 10 años. Normalmente cuando tú estás un niño, tus padres van a escribirte en esta lista. Sí. Por eso, cuando estás como joven... Pero ¿cómo te eligen? ¿Por qué te eligen para que vos vivas pagando un alquiler mínimo? ¿Por qué te eligen? ¿Por qué? Yes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué eligen a uno y a otros no? Porque todos se deben anotar, ¿o no? Todos quieren vivir en estas casas, pero porque hay 20% en cada barrio, es posible para gente. Pero ¿cómo te elige? ¿Cómo el gobierno elige quién va a vivir allí? Porque ellos están pagando para las casas primero y después ellos que están adquiriendo las casas pagan más o menos el coste primero. Sí. Es un poco difícil a explicar, pero normalmente gente no pagan tanto, pero porque no pagan tanto en muchos años el coste para construir los... Eso lo van pagando antes. Sí. Y sí o sí es el 20%. Sí, 20%. Eso es en todas las ciudades de Dinamarca. Todas las ciudades, todos los barrios. Y también dijiste otro tema que ahora se me perdió, que dijiste que lo más interesante también del gobierno, que era parte de este 20% con respecto a la vivienda. Que todos podían vivir en los mejores barrios, o qué otros temas eran los más importantes. Más importantes, lo que para mí es muy importante es... También comentaste que había ciertos lugares donde ustedes hacían las viviendas, los edificios, había ciertos lugares comunitarios. ¿Esos lugares comunitarios es para todos? Es para cualquiera, todos. No solamente para la gente que habita en el edificio, sino para todos los que están viviendo. Sí, tú puedes
este casa Sí. para todos los que viven en la Pero casa. los que viven ahí. Sí, Por ejemplo, viven ahí. También mostraste piletas. ¿Estas piletas comunitarias son nada más que para la gente que vive en el edificio Ujú. o para todos? Normalmente es para la gente que vive en los edificios, Ah. pero en total. Pero porque cada edificio tiene una, Claro. no es un problema que para las personas que viven en otros lugares. Quizás Claro. ellos pueden alquilarlo y como normalmente, pero es porque hay tantos, porque cada habitación tiene una, no es un problema. Está bien. ¿Y cómo es, por ejemplo, el tema para hacer estas viviendas públicas? ¿Hay concursos para hacer las viviendas públicas? Sí. Ustedes tienen que concursar. Sí, Y a ustedes les paga el gobierno. el gobierno pagan a los arquitectos Sí. para hacerlo, pero hay concursos para Digamos todos. que es un 20% para la vivienda pública, que no es la vivienda social. Ujú. No es vivienda ¿Y qué social. diferencia hay entre la vivienda pública y la vivienda social en Porque Dinamarca? la vivienda social, el gobierno tiene la responsabilidad que para gente como refugees o como gente que no tiene dinero. Sí. Por eso es un gran problema en Dinamarca. Hay barrios donde hay muchas casas sociales. Ah, Pero- casas usurpadas se Sí, dice acá. Sí, es otro concepto. claro. Pero casas públicas son para gente ordinaria, pero también es para gente que son solos con sus niños, que no tiene tanto dinero. Está bien, o sea que la gente que no tiene tanto dinero puede vivir en el mejor lugar, frente al mar, frente al río y pagar un mínimo alquiler. Sí, Pero no me quedó claro cómo lo elige el gobierno. Por ejemplo, el gobierno, ¿por qué me va a elegir a mí y no a vos para vivir pagando un mínimo alquiler? ¿Qué parámetros se toman en cuenta? ¿Cuáles son las reglas las reglas, para que el gobierno me elija a mí, suponete, y no a vos para vivir en ese lugar? Para vivir en el mejor lugar pagando un mínimo alquiler. sí, pero es tu derecho que tú puedes estar en esta lista. Sí. Por eso todo el mundo puede alquilar esos. Pero ¿cómo te elige? Digamos, ¿qué hace? ¿Cómo te eligen? No entiendo. ¿Hay sorteos? Es como la lista es que la persona que es escrito primero Sí. van a estar. O sea que es Por democrático. sí, El sí, primero es muy va democrático. primero. Y cuando están viviendo en estas casas, tú tienes, cuando por ejemplo hay algo con el techo o Sí. con la fachada o Sí. las ventanas, todo pagan juntos. Ah, Porque tu alquiler, alquiler. Sí. tu alquiler es como tú pagan para la fachada. O sea que todo lo que pase dentro de tu vivienda lo pagan entre todos. Sí. No lo pagas vos nada más. No, es como, es normal que... Está bien. Y Sí. con respecto al tema sustentable, de la sustentabilidad, Ujú. quiero que me cuentes cómo está Dinamarca con ese tema. ¿Todas las viviendas sociales son sustentables? Sí. ¿Las viviendas públicas son sustentables? ¿También se toma en cuenta la Sí, sustentabilidad? porque ahora en Dinamarca ¿Hay una ley? hay Law. una ley que dice que es importante que todos los proyectos que están construyendo ahora Sí. son sustainable. Sí. Es importante porque Digamos, si los arquitectos, cuando algo es importante, lo toman en cuenta. Ujú. Tiene que ver también con los jardines verticales, con las huertas, todo esto también lo encontramos dentro de los edificios, ¿verdad? Ujú. Digamos que estas son reglas, esto hay que cumplirlo, si no, no podés construir. Hay muchas reglas. En real, muchos arquitectos piensan que hay muchos reglas, Ah, pero en real estos... eso es en todo el país, no nada más que en Copenhague, en todo el país. Como hay reglas de sonidos. Sí, del ruido, de los sí, decibeles, correcto. hay reglas de todo. Y con respecto a la gente, por ejemplo, que va de otros países, a los refugiados, Ujú. ¿cuál es el tema? ¿Cómo es el tema de la vivienda ahí en todo Dinamarca? ¿El gobierno que está a favor, está en contra, les da viviendas? Sí. ¿Cómo es el tema? Ahora yo estaba, un año atrás, yo estaba dibujando un proyecto para refugees y jóvenes Sí. que hacer ¿De qué países van? ¿De qué de- países generalmente? el East, ¿Perdón? del, ¿De África? de No. África Sí. o como el
ahora hay muchos en Siria. De Siria. Sí. Sí, sí. Fue muchos problemas ahora, pero... ¿Y cómo hace el gobierno? ¿Les da vivienda? Ellos hacen estos concursos para los arquitectos que hacer los... Hacen concursos para hacerle vivienda para los refugiados. Sí. ¿Y los refugiados cómo hacen? ¿Pagan? ¿No pagan? Ellos pagan mínimo. En Dinamarca... Esas vienen a ser las viviendas sociales. Sí. No las viviendas públicas. Públicas también. ¿Públicas también? Sí. O sea que los refugiados se pueden anotar para las viviendas públicas. Sí, también. Porque por ejemplo, en una vivienda pública, sí, hay algunos porcientos que es necesario. Pueden ser gente extranjera, gente de otros países. Sí. O sea que Dinamarca, la verdad que me encantó, apunta a la diversidad para que todos puedan convivir. Sí. Por eso es crisol de razas. Sí. Y para mí este tipo de vivienda no es un proyecto Escandinavia. El único país donde está este tipo de proyectos es en Dinamarca. Sí. Porque yo estaba pensando años atrás que Noruega o Suecia tienen lo mismo viviendas, pero ellos solamente en Dinamarca. Solo Dinamarca. Bueno, realmente me encanta, o sea, te quise entrevistar, que nosotros estamos en Diseños Inmobiliarios Agitados, que ahora te doy nuestra tarjeta, y bueno, y te voy a llamar en cualquier momento, ya que hablas español, para que me cuentes las nuevas novedades, porque, o sea, en un mismo edificio vive gente con dinero y gente sin dinero, y conviven. Y la última pregunta, y a la gente que en Dinamarca, ¿se paga por la vivienda o se renta? ¿Alquiler o se paga? Alquiler, normalmente. Alquiler. ¿Y las viviendas son del gobierno todas o son privadas? No, perdóname. Para las viviendas públicas, ellos se alquilan. Pero normalmente gente... Se compran. Y una pregunta, ¿se compran a muchos años? Digamos, la vivienda, cuando uno compra una vivienda acá, uno tiene que pagar cash. Digamos, ¿cómo es allá la compra de la vivienda? Es totalmente diferente en Dinamarca. En Dinamarca ¿Se puede pagar a 20 años, a 30 años? 30 años es lo más normal. Qué bueno. La verdad, muchas gracias, Elena. Muchas gracias.